Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy contento porque hoy les voy a hablar de esta novela que se llama Ona y Salinger, escrita por Frederick Beigbeder. Creo que es el primer escritor que no es mexicano y que sigue vivo del que les hablo. Él en un principio fue publicista. Cuando lo corrieron de su trabajo publicitario, pues le hicieron el favor de su vida porque pudo dedicarse de lleno a la literatura. Tiene otra obra que se llama 13.99 euros, que creo que es su novela más emblemática. No la he leído, pero también tiene esta, Ona y Salinger, que se publicó en el 2014 en esta editorial Anagrama. Esta es una novela de facción, es decir, una novela donde los lugares, los acontecimientos, los sucesos, los personajes y las fechas son reales y hasta inclusive comprobables. Sin embargo, los diálogos, y en este caso también las cartas, porque maneja muchas cartas, son ficticios. Para Frederick Beigbeder es una novela de facción. Sin embargo, pues aquí es medio vanidoso quizás, porque pues es una novela de no ficción como A Sangre Fría de Truman Capote, donde igual los sucesos, los personajes, las fechas, los lugares son reales. En esta novela se habla de la relación que tuvieron en su momento Jerome David Salinger, un escritor clásico, consagrado de los Estados Unidos, y Ona O'Neill, hija del dramaturgo premio Nobel Eugene O'Neill. Es el primer amor de ambos. Esa es la historia a grandes rasgos. La historia principal, la trama principal, el primer amor, el amor entre estos dos, un amor que sobrevive a lo largo de muchísimos años. Y bueno, ¿de dónde nace esta idea de contar una historia en la que un escritor y una hija de un premio Nobel y que también quiere ser actriz, pues se enamoran y etcétera, etcétera, etcétera? Él nace porque, y les voy a leer, él dice: en 1940, Ona O'Neill, Frederick Beigbeder está narrando aquí, Ona O'Neill estaba enamorada de mi escritor preferido. Cuando dijo esto, bueno, cuando lo leí dije, carajo, va a ser una super novela, ¿no? Cómo se conocen Ona O'Neill y Jerome David Salinger, cómo coquetean, cómo ligan, cómo se hablan por primera vez, dónde se conocen, cómo se enamoran, todo esto con el aura y la chispa del primer amor, con esa magia. Tristemente, como casi siempre, los primeros amores terminan y se deben de separar. Por un lado, inicia la Segunda Guerra Mundial, y Jerome David Salinger se enlista al ejército, siente esta obligación de enlistarse al ejército. Y por el otro lado, Ona O'Neill tiene el sueño de ser actriz y por lo tanto decide irse a Hollywood a probar suerte. Ona O'Neill conoce a Charles Chaplin y también pues tienen ahí lo suyo, ¿no? Este libro es muy interesante porque te da un panorama de cómo eran los años 40 en los Estados Unidos. Sin embargo, no se queda en esta historia de amor, también nos cuenta los horrores de la guerra, lo traumado que quedaron de los soldados que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Él no es un escritor norteamericano que igual y nos puede contar esta versión hollywoodense de que bueno, ellos fueron y ganaron la guerra y pues gracias a ellos se venció a las fuerzas del eje, pero no, es una visión francesa que no comparte en absoluto con la versión estadounidense. Aquí hay una crítica a la guerra, una crítica a los horrores de la guerra, a las hostilidades que también cometieron los norteamericanos. También habla un poco del contexto de los Estados Unidos. Por un lado, en la primera parte, cómo eran los bares, cómo eran los salones de baile. Por otro lado, cómo sucedió esto de la cacería de brujas en los años 40, me parece, donde un policía, una agencia, pues se dedicaba a cazar supuestos comunistas, ¿no? Y entre ellos estaba Chaplin, y también lo están buscando, lo están cazando. Entonces esas son algunas historias y algunos contextos que se desarrollan durante la novela. Hay que recordar que esta novela también tiene inclusive partes en que suceden en el futuro y son partes más donde el narrador ahí mete, no, pues yo estaba haciendo tal cosa y vayan a ver este video a YouTube y hagan tal cosa. Es un juego pues no muy común que digamos, pero pues lo practica aquí Frederick Beigbeder. Quizás lo que más me gustó de la novela, lo que más me encantó, es que es también un glosario de escritores y de películas, ¿no? Como ya les dije, viene Chaplin,
y viene Jerome David Salinger, y viene Eugene O'Neill, pero también están Truman Capote, Hemingway, Faulkner, Javier Marías. Bueno, no tanto como personaje Javier Marías, pero aparecen, o sea, son muchísimos nombres de escritores y de películas de Chaplin y de otros directores que aparecen en esta novela. Y yo cuando lo leía y aparecían estos nombres decía, "Ah, debo de empezar a leer más y más para conocer", porque en verdad, al menos a mí me gustó muchísimo esa parte en la que pues tú conoces a otro escritor y te habla de su obra. Inclusive por este libro que leí, pues me dieron ganas de leer muchísimo a El guardián entre el centeno, que es la obra clásica de Jerome David Salinger. Aquí si vienen muchísimos escritores, pues es un ejercicio también muy interesante que te deja muchísimos nombres que anotar en tu libretita de escritores futuros y de libros y de recomendaciones, y pues también considerando que él es un crítico literario y que algo ha de saber sobre el tema. Bueno, algunas cosas no me gustó. En un principio me pareció que Frédéric Beigbeder, aclaro que no sé hablar francés y que por lo mismo no sé pronunciar muy bien su nombre, siento que es hasta cierto punto vanidoso, ¿no? Aparece demasiado, inclusive pareciera que él mismo se quiere meter como un personaje en la novela, no tanto en la trama principal o en alguna de las subtramas principales, pero sí aparece ahí cuando dice que lloró viendo YouTube, o inclusive en las partes finales hace como estas reflexiones, y pues como que siento que eso está de más, ¿no? Porque si tú estás hablando de una historia de amor que va entre Ona y Salinger, pues no tiene nada que hacer ahí Frédéric Beigbeder, ¿no? Pero bueno, eso es algo que no me gustó. No me gustó que siento que se desgastó el recurso de las cartas. En un principio las cartas son muy fuertes, son conmovedoras, sin embargo al final ya llega a ser repetitivo este recurso y pues lo estropea, ¿no? Quizás siento que se extendió de más la novela y por lo mismo el final dejó sin mucho. Es como cuando tú dices, chale, pues está cabrón, ¿no? Yo dije eso en algunas partes de la novela, pero no lo dije en el final, y pues eso es lo que no me gustó. Sin embargo, creo que es una buena novela si tú estás buscando estas historias que retratan al primer amor, la magia del primer amor, del enamoramiento, que llegan a ser hasta melosas, quizás ponle, y que a la vez esté ambientado en una época distinta, en una época brutal que es la época de la Segunda Guerra Mundial, en una época quizás no tan brutal que es la cacería de brujas en los Estados Unidos. Pues esto te podría gustar bastante, ¿no? Si lo vas a leer, te recomiendo que anotes todos los autores, porque son bueno, creo que ese es el ejercicio que más me gustó a mí, conocer de tantos autores. Y pues bueno, en general es eso. Espero que este video te haya gustado. Muchas gracias por verlo y nos estamos viendo muy pronto.